Que Dios les bendiga. Hoy día compartimos la palabra del Señor en Marcos capítulo 9, versículos 30 al 37. Jesús, después de la transfiguración y de haber sanado a un muchacho endemoniado, va con sus discípulos directamente a Capernaum. En este caminar, los discípulos comienzan a discutir sobre quién sería el mayor entre ellos. Anteriormente Jesús anuncia otra vez su muerte. Ya en una segunda oportunidad, Él anuncia que tiene que ir a Jerusalén, padecer mucho por los hombres. Sin embargo, lo que Jesús les explica a ellos, o lo que les dice, no es considerado. Ellos, sin embargo, comienzan a discutir quién sería el más grande, quién sería el más importante entre ellos. Al llegar a Capernaum, Jesús les pregunta, ¿qué es lo que están discutiendo? Inmediatamente dice que Él se sienta, se ponen alrededor de Él y Él les explica que para ser el más grande hay que ser un servidor y también hay que ser el último de todos. Inmediatamente Jesús toma a un niño y lo pone en sus brazos y le dice, ¿quién no recibe a este niño en el nombre mío? No recibe al que me envió, es decir, no recibe a Dios. ¿Por qué Jesús pone a este niño como ejemplo? Recordemos que en la cultura judía y en aquel tiempo, los niños eran considerados un proyecto de hombre. Por lo tanto, no se le daba la importancia que hoy día tienen los niños. Vemos también que Jesús fue el que vino a cambiar la historia. Por lo tanto, también vino a poner a los niños en una posición diferente al mundo antiguo. Les dice, ¿quién no fuere como un niño? El niño era considerado como lo último prácticamente de la sociedad. Entonces, la mente de los discípulos está netamente en Jerusalén. Quizás ellos estaban pensando en la entrada triunfal a Jerusalén y que Jesús tomara el gobierno expulsando, ¿cierto?, al Imperio Romano, y ellos mismos iban a ser parte de este gobierno. Quizá ellos pensaban que iban a tener parte en los ministerios para gobernar Jerusalén. Ellos habían visto a un Jesús echar fuera demonios, a un Jesús hacer muchos milagros. Por lo tanto, en su mente, ellos pensaban que nada se opondría a este Jesús. Ellos estaban con la mente puesta en la gloria. Por eso que ellos no consideraban las palabras de Jesús en el minuto, cuando Él les dijo que era necesario ir a Jerusalén, padecer mucho por los hombres e ir a la cruz. Entonces, Jesús, ¿cierto?, lo que nos está enseñando para hoy, para nosotros, también es muy importante en esta parte. Nos está enseñando justamente la humildad. Nos está enseñando que la palabra de Él, lo que Él dice, es más importante. Pasa muchas veces que nosotros, en nuestra mente, lo que pensamos, eso es, y en eso nos enfocamos, dejando de lado muchas cosas. En la vida cotidiana también dejamos de lado el consejo, sobre todo cuando somos adolescentes, somos estudiantes. Rechazamos muchas veces el consejo de nuestros padres. Consideramos nuestro pensamiento más importante, nuestros objetivos, lo que nosotros pensamos. En la vida adulta pasa exactamente lo mismo. A veces no consideramos a las personas de nuestro alrededor, a las personas que nos dicen o nos aconsejan qué hacer. Hay extremos. Hay personas que pueden ir al médico y no considerar lo que el médico le está diciendo, porque su mente está puesta en otra situación. Eso le pasaba a los discípulos. Su mente estaba puesta en la gloria.
Pero Dios estaba enseñando que había que ser humilde, que había que ser servidor para ser primero. Estaba hablando de este reino espiritual, que es muy difícil de entender con una mente natural. Recordemos que Jesús vino a cambiar la historia, donde anterior a Jesús los grandes filósofos decían que la humildad no era una virtud, sino era algo negativo. Pero Jesús vino a cambiar la historia. Por eso que Jesús muchas veces dijo, habéis oído esto, habéis escuchado esto, mas ahora yo digo. Vino a cambiar la forma de pensar del hombre. Eso le pasa a los discípulos y eso nos pasa hoy día a nosotros que somos seguidores de Cristo. A veces vamos siguiendo a Jesús, vamos siguiendo sus enseñanzas, pero debemos de tener cuidado en desviarnos. En la iglesia podemos tener un proceso de desarrollo, crecimiento, pero nunca hay que perder a lo que somos llamados. Nosotros somos llamados a un reino donde el que quiere ser grande tiene que humillarse. Donde el que quiere ser el mayor tiene que ser un servidor. Eso es lo que Jesús nos está enseñando hoy día. Él ya lo había dicho. En el libro de Miqueas, capítulo 6, versículo 8, habla realmente de la voluntad de Dios para con el hombre. Muchas veces nosotros nos hacemos esta pregunta: ¿cuál realmente será la voluntad de Dios? ¿Qué es realmente lo que tenemos que hacer en esta vida? La respuesta está en muchas partes de la Biblia. En Miqueas, como decía, lo dice, que hay que ser justo, que no hay que olvidar el amor y que hay que vivir humildemente para con Dios. Ese es nuestro llamado. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Y eso es lo que hoy día nuevamente nos está ilustrando el Señor, así como le ilustró a sus discípulos. El servicio, el ponerse al final, el lograr que otros tomen mejores puestos. Cuidado que nuestra mente nos juega lo contrario. Podemos estar en la misma situación de tu discípulo, no viendo los objetivos reales, viendo nuestra propia grandeza, a dónde yo voy. Pero el Señor nos está llamando a todo lo contrario, al servir. Alguien dijo, el hombre es más importante a cuánto más sirve, a cuántas más personas sirve, no cuántos le sirven a él. Nosotros debemos de ser personas que debemos de servir, que debemos de ser humildes. Ese es el real llamado que nos hace el Señor. Jesús anuncia otra vez su muerte y no podemos desechar la palabra de Dios. No podemos pasar por alto el consejo de Dios. En la vida secular es muy importante escuchar, ser aconsejado. Dejemos muchas veces nuestros objetivos un poco de lado. Consideremos nuestro entorno y sobre todas las cosas, consideremos la palabra de Dios. Para ser grande hay que bajar, hay que servir, hay que ser como un niño para ser esa persona que Dios quiere. Antes de la gloria está la humildad, está el servicio, está el ponerse a la fila, está el ser el postrero para llegar a ser el primero. Que Dios nos ayude a entender realmente el mensaje de Jesús. No dejemos pasar por alto el consejo. Nuestra mente nos puede jugar
lo contrario. Que Dios te bendiga y que esta reflexión sea de bendición.